castilla es una fruta que se cultiva en las regiones frías. Es originaria de las zonas altas tropicales de América, en los países como Ecuador, Panamá, El Salvador, Guatemala y Colombia, donde es la fruta más importante comercialmente y la más cultivada por su alto contenido en minerales, como el calcio, el fósforo, el magnesio, el potasio y las vitaminas A, B, C y E. La planta es de porte arbustivo, de naturaleza trepadora y a veces rígida con tallos de hasta 4 metros de altura, siendo a su vez gruesos, flexibles y nudosos. Sus hojas en forma de huevo y bordes aserrados varían entre los 4 y 5 centímetros de largo. Tanto los tallos como las hojas están cubiertas por un polvo blanquecino. En la base de la planta se encuentra la corona conformada por una gran cantidad de raíces superficiales. El sistema radicular es profundo, puede llegar a medir más de 1 metro dependiendo del suelo y el subsuelo. El fruto es elipsoidal, de 15 a 25 milímetros en su diámetro más ancho y de 3 a 5 gramos de peso. Es verde cuando se forma, pasando a rojo y luego a morado oscuro y brillante cuando madura. Está formado por pequeñas drupas adheridas a un receptáculo que al madurar es blancuzco y carnoso. Nos encontramos aquí en el departamento de Santander, municipio de Piedecuesta, parte alta, vereda Miraflores, donde empezamos a cultivar la mora de Castilla. Sinceramente les quiero relatar una pequeña historia de cómo fue el cultivo de esta fruta. Llegó un señor por allá, un señor que se llamaba Julio Barco, y de por allí de la Mesa de los Santos se trajo unas plantas, pero los señores pues nunca la distribuían a los demás compañeros ni nada. En esa llegó otro señor, no sé de dónde llegaría, compró una finca y le compró a ese señor unos pequeños palos de ese cultivo y los empezó a sembrar en la finca. Me dijo a mí y a otro señor que le hiciera el contrato para sembrar esos cultivos como ustedes los ven ahí. Y fuimos y los sembramos, pero en ese tiempo no había tecnificación, no había nada, sino fue únicamente así común y corriente se sembraron. Era con un barretón y se sembraba la estaca, se llamaba estaca, una estaquita ahí. Después ya se llegó el tiempo que empezó a producir esas maticas, esas pequeñas plantas, y se echó a distribuir en toda nuestra vereda, en toda la parte alta aquí de Piedecuesta, municipio de Santander. Empezamos a cultivar y ya le empezamos a vender hacia Piedecuesta, ya no, hacia el pueblo y a Bucaramanga también. Empezamos a trabajar prácticamente por kilos, 12, 10, 20 kilos, 50 kilos. Hasta que un señor llamado Pedro Flores empezó a comprar mora para llevar hacia Cúcuta, al norte de Santander. Él nos la empezó a comprar a nosotros y entonces yo le ayudaba a unos señores que tenían unas maticas de esas y me regalaron 7 matas. Teniendo de para arriba había un hermano que también tenía otra finquita y me dijo, te voy a regalar otras 7 matas, y yo llegué y las sembré en la casa y empecé a cultivarlas. De ahí empezamos a extender. En esa fue cuando llegó un señor Héctor Guevara, que venía y compró una finca y nos dijo, muchachos, siembren mora, siembren este cultivo, que con el tiempo esto va a dar resultado, esto va a ser la comida de nuestra región. Nos encontramos en la zona alta del municipio de Piedecuesta, departamento de Santander, a una altura entre los 2.000 y 2.200 metros sobre el nivel del mar y a una temperatura que oscila entre los 12 a los 18 grados centígrados y a una humedad relativa del 80 al 90%. Como nos damos cuenta, este es una zona de clima frío apto para el cultivo de la mora de Castilla. Es una zona donde se ha desarrollado el cultivo de la mora en una forma que ha venido creciendo paulatinamente cada día. En la actualidad se cuenta con aproximadamente 600 hectáreas de terreno cultivado en mora de Castilla y aproximadamente unas 2.000 familias que se dedican a esta labor diariamente, con unas producciones mensuales que superan las 1.000 toneladas de fruta en esta zona del municipio de Piedecuesta. Vamos a hacer un recorrido
por algunas de las veredas productoras de mora, vamos a conocer el cultivo de la mora, el manejo, el mantenimiento que se le hace, y vamos a mirar la parte de cosecha, y también vamos a hablar algo acerca de la comercialización del producto como tal. Hablemos en estos momentos acerca del suelo apto para el cultivo de la mora. Necesitamos unos suelos francoarenosos. Esto nos quiere decir que sean suelos donde haya parte de arena, parte de arcilla, lo que nos ayuda para que haya una buena recepción de agua, y en el momento de abundancia de agua también haya facilidades de que ella se pueda drenar fácilmente. Son suelos que necesitamos que sean bien ricos en materia orgánica, que tengan suficiente cantidad de fósforo y que haya una buena regulación de calcio, potasio y hierro con los elementos menores, para que haya una buena producción y unos buenos frutos en formación. En la zona de Piedecuesta hay terrenos planos y terrenos quebrados que se están utilizando en este cultivo. Con el manejo de acuerdo al terreno, en los terrenos planos se utiliza el cultivo con un ahollado teniendo en cuenta la orientación del sol para que haya una mejor luminosidad. En los terrenos quebrados hay que tener en cuenta la elaboración de terrazas para permitir de que las fertilizaciones se puedan hacer de una manera adecuada y evitar las erosiones en los terrenos quebrados. Para establecer un cultivo de mora, lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis de suelos para conocer las propiedades y características del suelo en que vamos a establecer el cultivo. Después de que tenemos el análisis del suelo, hacemos la preparación del terreno con la limpieza de las malezas y hacemos el ahollado, lo preparamos para tenerlo listo para la siembra. El ahollado se utilizan unas distancias entre mata de 2 metros y distancia entre calles de 2,50 para que haya un buen espacio para manejo del cultivo. El ahollado es hacer un hueco aflojando la tierra de 40 por 40 para aflojar la tierra, abonarlo, desinfectarlo y fertilizarlo para que esté apto para el momento de hacer el trasplante. Un acodo consiste en buscar los gajos hembras que tengan una buena formación, los inclinamos al piso, hacemos un ablandamiento del piso y los tapamos la punta para que ahí ella emerge raíces. En el transcurso de unos 30-40 días ella ya tiene sus raíces formadas, la cortamos y entonces queda una planta lista para trasplantar. La planta tiene 3 clases de gajos: los gajos hembras, los gajos machos y los gajos látigos. Este es un gajo hembra, emerge desde la raíz y su formación de hojas es muy en parejas y viene formación de hojas hasta la punta en parejas. Un gajo hembra, apto para un acodo. Tenemos acá una rama o un gajo macho que ha sido cortado, espuntado, para que las ramas terciarias se vuelvan productivas. Entonces son ramas que ya al cortar el macho, ellas emergen ramas hembras y entonces se vuelven ramas productivas. Acá tenemos una rama látigo o chupón. Estas ramas en la planta hay que eliminarlas desde la parte donde emergen
porque no son ramas que son improductivas. Para conseguir un buen acodo, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar de la planta el gajo hembra que tenga una buena formación y que sea de una planta altamente productiva. Después de que elegimos este gajo hembra, lo sacamos de la planta, le hacemos un corte de las hojas hacia la punta, limpiamos el terreno donde vamos a hacer el acodo y luego tapamos en ese terreno la punta para que allí emerjan raíces. Esto lo podemos hacer cuando el lote que vamos a sembrar está cerca al lote donde hacemos el acodo. De lo contrario, tendríamos que hacerlo el acodo directamente a una bolsa para que dentro de la bolsa emerja raíces y después cortarlo y poderlo transportar si la distancia es mayor. Este acodo de 30 a 40 días lo dejamos en ese estado, luego lo cortamos, a los 40 días lo cortamos en esta parte, volvemos el gajo hembra, lo volvemos a su planta y va a seguir en su producción y nosotros quedamos con el acodo listo para trasplantar, con la nueva planta. Volvemos el gajo a la planta y es un gajo que va a ser productivo. Ya tenemos entonces el acodo listo para ser trasplantado. Antes de eso, entonces lo que hacemos es preparar el hueco donde va a ser la nueva planta, donde se establece la nueva planta. Le hacemos la desinfección y le hacemos el abonamiento previo a ese hueco para que esté listo para recibir la nueva planta. Este abonamiento nosotros lo estamos elaborando con abonos orgánicos, utilizando la gallinasa, la caprinasa y la bobinasa, haciendo una mezcla y haciendo la descomposición previa para que nos quede un abono desinfectado y apto para la mata para no tener problemas de contaminación en el cultivo. Acá tenemos ya una planta en el proceso de formación vegetativa, una planta de unos 7 meses de haber sido trasplantada. Lo que hacemos es mantenerle un plato limpio. Después de que se hace el trasplante, cada 3 meses hay que hacerle una fertilización, como hablábamos, con abonos orgánicos y hacerle un control sanitario. Después de que la planta está con una suficiente formación vegetativa, entonces le colocamos el tutorado. Utilizamos un tutorado en T con 2 cuerdas a lado y lado. Esto nos permite que podemos subir la planta y amarrarla tanto a un lado como al otro y abrirla para todos los lados y permitir una buena aireación en la planta, y de esta manera se evitan y se controlan muchas plagas y enfermedades porque hay suficiente aireación y suficiente luz solar en la planta. Esta ya es una planta en plena producción, con una formación vegetativa muy completa. Lo importante en una planta que está en producción, que la mantengamos el plato limpio, donde está bien fertilizada, con un tutorado adecuado para que la planta esté abierta, para que tenga buena aireación y puedan penetrar los rayos solares en toda la planta. Es una planta en plena producción, la vemos con frutos maduros, con frutos pintones, lo vemos con frutos verdes y le vemos también ya que tiene floración. Entonces es una planta que va a estar en producción permanente. Aquí tenemos una planta también ya en plena producción. Entonces a esta planta lo que tenemos que hacerle es un mantenimiento y le hacemos una poda de mantenimiento que consiste en quitarle todas las ramas que ya terminaron su producción, se le van quitando
para irlas eliminando. A medida que vamos quitándole las ramas ya que terminaron producción, y en la parte de abajo de la raíz tratamos de eliminarle un poco también le vamos eliminando un poco de follaje para permitirle que tenga buena aireación y buena luz solar en toda la planta. En la poda también vamos espuntando los gajos, tanto hembras y machos, para de esta manera controlar el tamaño de la planta. Y es muy importante que al cortar estos gajos que van a ser productivos, tengamos en cuenta de hacerlo en la época de menguante. Es muy importante eso para que la planta tenga una mayor producción. En un cultivo de mora tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo sanitario. El control sanitario es supremamente importante para permitir que una planta esté sana y de igual manera los frutos sean sanos. En el cultivo de la mora tenemos 4 enfermedades que son las que más atacan el cultivo. Entre ellas está el mildeos polvoso, que es un hongo que ataca la parte foliar. Por el envés de la hoja se desarrolla este hongo, y cuando se deja avanzar presenta que las hojas se vuelven churcas y presenta malformaciones en las hojas y en los frutos. Tenemos otro que es el mildeos velloso, que nos ataca más que todo al fruto. Y tenemos otra enfermedad bastante complicada, que es la botrytis, en la quemazón que llamamos a los frutos. Esta es una enfermedad que le da mucho al fruto cuando está tierno, entonces hay que prevenirla para evitar daños en las cosechas. Y la otra enfermedad que se presenta más que todo en los tallos es la antragnosis, que es un hongo que se presenta en los tallos. Si nosotros analizamos, el tallo de la mora está recubierto por un polvillo blanco. Ese es un polvillo muy importante, por eso en el manejo hay que tener cuidado con ese polvillo, porque es como la defensa que tiene la planta. Entonces la antragnosis es un hongo que se presenta en los tallos y se puede identificar porque los tallos presentan amoratamientos o partes negras y empiezan a podrirse, y es un daño terrible también que se puede presentar en el cultivo de la mora. Eso en cuanto a las enfermedades. Hay otras enfermedades, pero las más que atacan el cultivo son esas 4 que acabo de mencionar. También tenemos que controlar las plagas, porque tenemos algunos ácaros que nos atacan bastante la planta, la parte foliar, y que atrofian bastante el desarrollo de la planta y de los frutos. Tenemos los ácaros, los áfidos, mosca que chupa la fruta cuando está madura, pulgones y gusanos que se presentan en la raíz. Todo esto hay que hacerle un control permanente. ¿Cómo lo hacemos? Lo más es preventivo, con una buena poda, como hablábamos anteriormente, con un buen plateo y quitando un poco de follaje de la planta para que haya una buena aireación y buena entrada de rayos solares a la planta, y de esta manera se controlan tanto plagas como enfermedades y tenemos plantas completamente sanas y con una excelente producción. Como nos damos cuenta, en este cultivo ya se está haciendo la cosecha de los frutos, y es importante tener en cuenta el grado de maduración de la fruta para cosecharlo. No podemos cosechar la fruta que esté muy verde, porque no nos va a dar los rendimientos necesarios, nos pierde el sabor y nos pierde el rendimiento en cada uno de los procesos. Y si cosechamos una fruta muy madura, esto nos quita el tiempo que puede durar la fruta en buen estado antes de consumirla. Por eso debemos buscar una fruta que se encuentre en un color vino tinto oscuro, para de esta manera es una fruta muy resistente y que nos da buenos rendimientos y obtenemos el mejor sabor y las mejores condiciones en este producto.
como la mora hablábamos anteriormente, es una planta de producción continua, la cosecha también se hace en forma continua. Es recomendable que se haga la cosecha 2 veces por semana para evitar que la mora esté muy verde o esté sobremadura. De esta manera vamos a obtener mejores rendimientos y mejores ganancias también en el momento de la cosecha. Para la recolección de la fruta es importante tener en cuenta un buen manipuleo de la misma para que no vaya a sufrir algún maltrato. El operario o la operaria debe siempre tener guantes de caucho, lo uno para evitar espinarse con la puya que tiene la planta y lo otro también para garantizar la higiene de la fruta. Utilizar un balde no muy grande para evitar el aplastamiento de la fruta y el deterioro en la misma y de esta manera poder garantizar una fruta de excelente calidad. Después de la recolección que se hace en los cultivos, en la forma como indicamos anteriormente, entonces viene ya el paso de la fruta a canastillas plásticas previamente aseadas para que la fruta esté en unas condiciones higiénicas óptimas. Se pasa a lo que es el pesaje y transporte de la fruta y se transporta en camionetas previamente también limpias para hacer este transporte, y esta mora se lleva en fresco. Se lleva en fresco tal y como se cosecha para los diferentes plazas de mercado, para las centrales de abastos, y allí se hace la distribución para que le llegue directamente al consumidor. Como es un producto, una fruta altamente perecedera, solo se tienen 20 horas de tiempo para que esta fruta sea llevada al consumidor y sea procesada o consumida. Hemos visto durante el programa la producción de mora de Castilla en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander. Como hemos analizado, el cultivo de la mora es una planta de producción continua, permanente. Esto asegura a las 2.000 familias piedecuestanas un ingreso permanente también, que le ayuda para el sustento de sus familias y sus necesidades básicas en su vida familiar. La mora piedecuestana se ha convertido en uno de los productos importantes para el desarrollo del municipio y para el desarrollo de las zonas, de las veredas altas de este municipio, con una riqueza importante porque tiene el clima apropiado para este cultivo, de tal manera que lo hace que sea muy rentable para las familias que se dedican a esta actividad. Tenemos también el gran privilegio de ofrecer a los colombianos y a todo el mercado un producto de muy buena calidad, de excelentes condiciones, que nos garantiza una actividad para nuestras familias y también garantiza un producto de excelente calidad para el consumo humano. En diversos estudios a la mora se le ha atribuido ciertas propiedades consideradas beneficiosas para el organismo. Como la mayoría de las frutas, son ricas en vitaminas A, C y E, sales minerales como el calcio y el fósforo. La mora posee un bajo valor calórico debido a su escaso aporte de hidratos de carbono. Esto la hace un alimento beneficioso porque ayuda así al metabolismo y crea un aporte nutricional.